Dios os bendiga. Dios te bendiga mucho, Miguel. Pues Miguel, estamos hablando de que es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Es el tiempo de dejar nuestro tiempo y estar en el tiempo de Dios. Amén. De todas maneras, vamos a dejarlo ahí aparcado, ¿verdad, Jesús, hermano? Porque vamos a hacer una entrevista al hermano Chava para que vosotros seáis bendecidos a través de él y escuchéis sus testimonios y las preguntas que le vamos a hacer, como todas las noches. Miguel, luego esta noche te vamos a poner una canción que rompe los esquemas. Qué bonita. Vale, va. Luego esta noche te la vamos a poner. Hermano Jesús. Sí, pues es una bendición tenerle cada noche a nuestro hermano Miguel, pero más bendiciones pues hacerle esta entrevista, amén, donde va a contar cada anécdota, donde Dios ha movido en su vida. Recuerdo que una de las noches estuvimos hablando y contó de que el Señor lo utilizó pues para desposeer a una persona. Eso es una cosa que tienes que estar muy bien para que el Señor te utilice para ello. Y el hermano Miguel pues ha pasado por situaciones. En esta noche pues va a estar contando y vais a poder ver en sí y escuchar los milagros, cómo el Señor se ha movido con poder y gloria a través de su siervo. ¿Amén? Pues estamos en una nueva vida en Cristo. Amén. Vamos a empezar con la primera pregunta en esta noche. Luego estaremos orando, hermanos, hermanas. Cuando terminemos la entrevista estaremos orando y el siervo de Dios estará orando por cada petición. Amén. Y estaremos también para todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo como único Salvador, amén, de su vida. También vais a tener esta oportunidad de hacer este acto, amén, en esta noche. Pues la primera pregunta, hermano Miguel, en esta noche es: ¿a qué edad tuviste un encuentro con el Señor y cómo fue? Pues la primera vez que yo sentí al Señor fue a los 17 años. A los 17 años. Me acuerdo que nos invitaron al culto y estaba yo ingresado, ¿vale? Porque me había roto un ligamento posterior de la rodilla, jugando a bádminton. Me había roto un ligamento posterior de la rodilla. Y resulta que pasaba un obrero, un anciano de aquí de la zona de Valencia, el hermano Juan de la Conce, que es nuestro padre espiritual, el mío, y el de toda mi casica, de mi padrecico, que está en la presencia del Señor, de mi mamá. Y pasaban hermanos por allí y vio a mi papá y se paró. ¿Qué haces aquí, Emilio? Pues nada, estoy aquí con el niño que se ha hecho daño en la rodilla y tal. Dice, bueno, pues nada, entró el hermano, oró por mí y les dijo: cuando salgáis de aquí, he entrado yo ahora de pastor en la iglesica. Bajaros una tarde, por favor, que quiero que vengáis y que estéis allí una tarde y tal. Y bueno, pues a los pocos días me dieron el alta, gracias a Dios, y salimos, y una tarde dijo mi padrecito de mi vida, de mi corazón: vámonos al culto. Y yo le dije: yo no voy, papá. ¿A dónde voy yo allí? Déjame. Que, hombre, vámonos todos. Que le he dicho al gitano que iba a bajar y tenemos que bajar. Ah, pues venga, pues vámonos. Y la verdad es que fuimos todos al culto y bueno, yo estaba estudiando en el instituto, estaba cursando primero de bachillerato y me tocó muy fuerte, me gustaba mucho la filosofía y estaba estudiando pues los primeros saberes de la persona, la libertad, ¿vale? Lo que era la verdad, lo que es la moral, lo que es la ética. Y claro, yo vi que subió el hermano Juan a predicar y empezó a predicar y yo estaba escuchando
pues unas verdades que yo estaba estudiando, y yo dije, ¿cómo puede ser que un gitano así negro, gordo, que apenas sabe leer ni escribir, cómo es posible que tenga esa elocuencia y sepa expresarse de esa forma y esté diciendo estas cosas que aquello me dejó rayado, ¿no? Digo, no puede ser. Y claro, ahí ya me picó el gusanillo y ya empecemos a bajar todos los días. Luego también pues había una niña del coro que, la verdad, pues me gustó mucho. Las cosas como son, claro, yo también bajaba también por la prédica, pero bajaba también para ver a la niña del coro. Y entre unas cosas y otras, recuerdo que una tarde había una oración de hermanos, solo de varones, y bajó mi papá y me dijo, vámonos a la oración. Mi papá era una persona muy escéptica en el sentido del culto. Él siempre creía en Dios, pero creía a su manera, ¿vale? Del culto no, ni del culto ni de ninguna religión, porque a pesar de que era un gitano viejo, pues era una persona que tenía bastante cultura. Y claro, él las cosas estas de la religión no le hacía mucho tiempo. Pero yo vi a mi papá muy interesado, me dijo, vámonos a la oración. Y bajemos a la oración, y yo entro por allí, vi a uno hablando en lenguas, el otro tirado por el suelo llorando. Había un hermanico que llevaba hábitos de su compañera. Y ahora de momento yo me siento al lado de mi padrecico con un poco de miedo porque estaban hablando en lenguas y yo pensaba que estaban medio locos, el otro llorando, el otro gritando, adorando a Dios, una gloria de Dios que había tremenda. Y ahora veo que el hermano, con sus hábitos, se sube a la estrada, coge su guitarrica, y ahora veo que con los hábitos empieza a cantar alabanzas para Dios. Y aquello ya, veo que empieza a cantarle al Señor y empieza a llorar. Aquello ya me mató. Aquello ya fue algo que dije, esto solamente tiene que ser algo especial, porque no es normal. No es normal. Y recuerdo que me giré y vi a mi padrecito llorando, quebrantado, orando al Señor. Y yo le dije al Señor, mira, Señor, yo no sé si eres el Dios verdadero, no sé si lo que predican estos gitanos locos es verdad. Pero si eres real, si eres el Dios verdadero, te pido por favor que me dejes experimentarlo por mí mismo. No te voy a entregar mi vida, ni voy a darte mi fe por lo que me cuenten los demás. Si eres real, quiero experimentarlo por mí mismo. Y en aquel mismo instante recuerdo que descendió la presencia de Dios sobre mi vida. Me tocó el Señor y comencé a quebrantarme, a llorar, a sentir una paz. No tendría palabras para poder expresar lo que sentí en aquel momento. Solo sé que me tocó el Señor y empecé a llorar, y terminó la oración, seguía llorando, empezó el culto, seguía llorando, acabó el culto, seguía llorando, pero no un llanto de pena, de tristeza, sino de haber sentido al Dios de verdad. Sentí a Dios de verdad en mi vida, y desde aquel día jamás, nunca volví a ser la misma persona. Nunca ya pudiste separarte. Jamás, ya nunca más pude pensar igual. Me preocupé por indagar en la verdad. Recuerdo que me compré una Biblia, una Reina Valera revisión del 95 de estudio. Me costó 2.500 pesetas. Se la di al candidato, las 2.500, y me trajo mi Biblia. Empecé a leer la palabra, a escuadriñar la palabra, a estudiar bibliología para comprobar la veracidad de las escrituras, quién había escrito la Biblia, por qué estaba escrita la Biblia, y Dios comenzó a revelarse a mi vida a través de las escrituras de una forma sobrenatural también, y me di cuenta que verdaderamente pues estaba en la verdad, que Cristo es real, que Dios es un Dios vivo y que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y es infalible, es viva y eficaz. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el motivo de hacerte ministerio? ¿Qué es lo que te llevó a hacerte ministerio? ¿Qué me llevó a hacerme ministerio?
Pues la verdad es que yo jamás me vi como un ministerio. Todo lo contrario. Yo descubrí que Cristo era la verdad, sentía pasión por Jesús, y lo que jamás menos nunca pensé en ser un predicador, porque yo era una persona que me daba mucha lacha hablar en público, era una persona demasiado introvertida, me costaba mucho hablar en público, me daba mucha lache, y jamás me vi como un ministerio. Pero un día, cuando terminó el culto, me vine para casa y me vine con mucha carga. Me vine muy cargado, llorando, y me encerré en mi habitación sin cenar, que ya es raro para mí. Me encerré en el cuarto y me puse a orar al Señor y dije: Señor, digo, hay que ver, digo, qué torpe soy, no valgo para nada. Digo, todo lo que tú has hecho por mí, y yo, Señor, ni sé tocar un instrumento, no sé cantar, no sé hacer nada. ¿Cómo podría yo agradecerte, Señor? No valgo para nada. Y el enemigo me atacaba con ese pensamiento que no servía para nada, que no valía para nada. Y la verdad que estuve 2 o 3 horas llorando, gimiendo, clamando al Señor porque me veía inservible. Y el enemigo me estaba martillando mi mente con esos pensamientos. Y bueno, tuve una experiencia con el Señor donde Dios me habló. El Señor me habló y me dijo literalmente estas palabras: no llores más. Dice, porque tú eres mi hijo y sí que sirves para algo. Quiero que prediques mi palabra. Claro, Dios me lo dijo y yo, pues, como es normal, yo no me lo creía, ¿no? Yo dije, eso es mi mente, soy yo. Y así estuve lidiando, ¿no? Peleando con el Señor. No quise hacer caso al llamado durante 1 año y pico. Y bueno, y el Señor me hablaba a través de los siervos, a través de profecías, pero yo no me lo creía. Hasta que un día el Señor le dije: si quieres que te sirva, tienes que confirmármelo de una forma, Señor, que yo lo tenga claro. Si no, no te puedo servir, porque yo no valgo, yo no sirvo. Y surgió un problema y nos tuvimos que marchar a Granada. Y recuerdo que de camino a Granada tenía mi padrecito, tenía una Fortran, sí, y se le rompió, se le estropeó. Se le paró la furgoneta, abrió el capó para mirar y la batería explotó. Y estábamos en medio de un campo. Pues recuerdo que a mí me dio mucho coraje tenernos que marchar, porque estaba gozando en la iglesia con los jóvenes, estaba en mi mejor tiempo. Y me fui irritado y me puse a orar debajo de un olivo. Y claro, me estaba peleando un poco con el Señor. Señor, ¿para qué me sacas de la iglesia? Mira, ahora antes voy yo a Granada, me sacas de mi iglesia, de mi rollo, con los chicos, con los jóvenes. Antes voy yo a Granada, que no conozco a nadie. Y ahora oigo la voz de Dios que me dice: te llevo a Granada para confirmarte tu llamado. Dice, te llevo para que abras un campo. Ahora yo me quedo muerto. Digo, pero Señor, dice, bueno, dice, tú cuando llegues, háblale de mí. A la primera persona, a la primera familia que venga, le hables de mí. Pues así lo hice. Nada más llegar al pueblo, vinieron a saludarme unos conocidos del papá y de la mamá, y tenían una niña con leucemia. Y yo la conocía desde pequeñito, la nena. De otros viajes que habíamos hecho allí, la conocía. Y bueno, pues les dije que había conocido al Señor, que teníamos un Dios real, y les dije que si querían, que al día siguiente pues hacíamos ahí una oración y tal, y les iba a hablar del Señor. Pues yo, sin cortas ni perezosas, me pongo a orar. La noche anterior me preparo en la palabra un mensaje para evangelizar, que no veas. Llego allá a la casa, ahora me veo en la casa que estaba este matrimonio, también vinieron unos gitanicos viejos, vinieron de allí del pueblo, 2 o 3 casas, familiares míos que no conocían al Señor, y ahora me pongo yo allí a hablar del Señor, hermanos, y claro, me daba mucha vergüenza, pero llegó un momento que de tanta vergüenza que sentía, cerré los ojos
porque no me salían las palabras. Y cerré los ojos y comencé a testificar de Jesús, a hablar del Señor, de las experiencias que habíamos tenido en la casa. Y cuando abro los ojos, me veo a todo el mundo quebrantado, llorando, a los dos gitanos viejos que vinieron de rodillas en el suelo, se habían quitado el sombrero, habían tirado la cachava y me dijeron: nosotros queremos conocer a ese Dios del cual tú nos estás hablando. Y allí pues comencemos a hablar del Señor. Al día siguiente vinieron más gente, al tercer día ya no cabíamos en la casa, se quedó gente fuera, 40, 60, 80, 100 personas, y ya pues tuve que llamar, claro, yo era una ovejita, llamé a los hermanos, a los obreros de mi iglesia, vinieron desde aquí de Valencia, bajaron a Granada, hablaron con el Respo de Granada y pues establecieron la iglesia y gracias a Dios ahí está, para la gloria y la honra del Señor. O sea que tu primer ministerio de levantamiento, montas un espectáculo en Granada y haces una iglesia. Sí, así fue. Así me confirmó el Señor. Y a partir de ahí ya sí, ya me lo creí y comencé a vivir conforme al llamado que Dios había traído para mi vida. Tardé un tiempo en que me levanté. Tenía 18 años. 18. Esto es lo que estamos hablando de Jesús, del tiempo de Dios. ¿Tú me entiendes? Un niño con 18 años en la época de él tenía que estar jugando las chapas y las canicas. Tú verás. Él estaba levantando obras del Señor en... Tú verás. Como David le ocurrió al hermano Miguel. Estaba pastoreando a las ovejas David, tocando el arpa, gozando. El Señor dice: el tiempo Kairos. Y le enfrenta con un gigante. Y la verdad que fue una experiencia sobrenatural. Qué bien, qué bien. Recuerdo que estaba testificando y había tanta gloria de Dios que yo podía palpar la gloria, se podía ver, veía como había una niebla densa dentro de la casa. Aquello fue algo sobrenatural. La gente que nunca habían escuchado hablar del Evangelio. Allí eran todos idólatras. Ellos eran devotos de un curandero que le llamaban Santo Manolo. Gracias a Dios. Ya ha cascado. Santo Manolo. Pero para ellos era su Dios, era su Dios. De hecho, él tenía allí tenía como un campo y le llevaban ofrendas, le llevaban coches, le llevaban comida, le llevaban dinero, porque la verdad que el enemigo se servía mucho de él, hacía cosas sobrenaturales. Y claro, eran súper idólatras, y los que no eran idólatras eran testigos de Jehová. Entonces tú imagínate. Fue tremendo. Es una tercera. ¿Cuándo estuviste pasando por malos momentos y a qué palabra de la Biblia te aferraste? ¿A qué palabra de la Biblia me aferré? Pues hay un salmo. Hay un salmo que todos conocemos muchísimo, ¿no? Que es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno. No temerás al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. He pasado momentos muy difíciles en mi vida. Momentos muy difíciles. Muy difíciles. Hace apenas 2 años y medio estuve muy enfermo. Yo hace unos 6 meses aproximadamente que he vuelto a caminar. No podía andar. Yo no podía andar. Y bueno, pues hace 1 año y medio, pues me llamaron por teléfono los médicos y me dijeron que si no iba corriendo al hospital, pues que entraría en coma. ¿Vale?
fue algo muy duro, porque antes de esto pues venía de otro proceso muy triste también, ¿vale? Mi matrimonio, pues el enemigo entró y se destruyó, ¿vale? Después de 19 años casados, sirviendo al Señor toda la vida, pues la que era mi compañera tomó la determinación de que no quería vivir conmigo. Y bueno, sin más remedio tuvimos que respetar esa decisión que tomó en firme. Y bueno, pues tengo 2 niñas, gracias a Dios, preciosas. Una con 17 y la otra con 19. Esto hace 4 años. Y bueno, pues mis niñas se vinieron conmigo. Estuvieron 6 o 7 meses. Y a los 6 o 7 meses se vinieron conmigo. Y bueno, pues después de esto, viviendo este proceso, al año, pues mi padrecico de mi vida, de mi corazón, parte con el Señor. En el año 2020, en febrero, y al año justo, más o menos, caigo malico con una celulitis infecciosa en la piel, se me baja el oxígeno a 60, como os digo, y me moría sin poder caminar, con una inflamación en todo el cuerpo tremenda, no podía andar de la inflamación que tenía, y bueno, en ese momento Dios me da esta palabra, y tomo la determinación de creerle al Señor y de decirle, bueno, tú eres mi Dios. Sabes que te he servido, te he entregado toda mi juventud. No tengo miedo, Señor, a partir, porque sé que si parto me voy contigo. No me da miedo. Pero si crees que todavía soy útil, si crees que todavía puedo hacer algo por tu obra, déjame un tiempo más también. Ni por mis niñas, fijaros. Y a mis niñas las amo mucho. Amén. Pero yo entendía y le dije al Señor, si es mi tiempo, yo sé que si yo las amo, tú las amas más y las vas a cuidar igual, Señor. Y le dije, si me dejas un tiempo más, Señor, y me ayudas, yo te voy a servir y no voy a dejar de predicar tu palabra. Si puedo predicar de pie, predicaré de pie. Y si no puedo predicar de pie, predicaré en una silla de ruedas. Y si no puedo predicar en una silla de ruedas, predicaré desde donde tú me lo permitas, pero no voy a dejar, Señor, de servirte. Yo no voy a dejar de levantar tu nombre y de hacerle la guerra al diablo y arrebatarle las almas que puedan en nombre de Jesús. Y bueno, y después de un año, pues el Señor comenzó a obrar en mi vida, me sanó el Señor, no producía más dióxido de carbono que oxígeno. Se me cerraba el diafragma y producía más dióxido de carbono que oxígeno, y ese era el problema que tenía, pero Dios me sanó. Perdí un montón de peso, que estaba muy gordico también, ¿vale? He perdido en un año y pico casi 80 kilos, sin ninguna operación. Y bueno, y Dios me ha restaurado y me dio esa palabra, me dio el Salmo 91. Miguel, ¿cómo definirías tú con una palabra, que difícil, al Dios que te ha sanado y que ha estado contigo todos estos días que has pasado, todas estas fatigas, todas estas tempestades que ha pasado por tu vida? ¿Cómo lo definirías para que la gente, no sé, cómo lo representarías en unas palabras? Si fuese una palabra, yo creo que solamente hay una palabra para poder definir a Dios, y es el amor. Dios es amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor, pero no como el amor que nosotros conocemos. El amor de Dios es tan excelso, tan grande, que no se puede definir con suficientes adjetivos humanos las cualidades y la grandeza del amor de Dios.
El amor de Dios es todo, todo. Y cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida, cuando tú entiendes que eras enemigo de Dios, que estabas lleno de pecados, que estabas lleno de odios, de rencores, de maldad, de envidia. No voy a entrar en esta noche en las prácticas de pecados porque no es mi caso, yo no he conocido el mundo, ¿vale? Entonces no puedo hablaros del mundo, os hablo desde mi perspectiva personal. Pero yo había rencor, había ira, había enojo, había coraje, había orgullo, había vanagloria en mi vida. Y cuando yo vi que Dios me amaba, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo que había en mí, me amó de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, hizo ese sacrificio. El verbo de Dios se hace carne y siendo en forma igual a Dios no lo estima como cosa a la que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo de toda gloria y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo entiendo esto, cuando yo comprendo esta verdad, mi vida cae rendida, totalmente enamorada a los pies de Jesús. Y ese amor te transforma, ese amor te capacita, ese amor te llena de fuerzas, ese amor te sana, te restaura, te liberta, ese amor te cambia. Miguel, cuéntanos una anécdota donde Dios te haya usado de una manera poderosa, una manera en la cual tú no pensabas que te iba a usar así, de esa manera. Bueno, pues la verdad que hay muchas anécdotas de estas características, ¿no? Pero hay una que marcó mi vida de una forma especial. Amén. Y es que, pues bueno, hace un tiempo Dios me permitió abrir otra iglesia aquí en Valencia, en un barrio que se llama Torrefiel. Y llevaba unos meses la iglesia abierta, estábamos viviendo un avivamiento en la iglesia. Y hicimos una campaña en la calle, ¿no? Pedí unos permisos al ayuntamiento y en un parque que había preparamos la propaganda, hicimos carteles, los pegamos por todo el barrio, hicimos flyers y los repartimos. Y bueno, pues conté con varios hermanos de aquí, de la zona, hermanos siervos del Señor, salmistas, que vinieron a la campaña y preparé una semana de campaña. Y la verdad que fue una victoria tremenda, ¿no? Una victoria tremenda. La gente acudía, recibían al Señor, la gente por los balcones, adorando a Dios. Pero el último día de la campaña, pareció un día más flojito, ¿no? No hubieron tanta gente que aceptó al Señor. Amén. Mira, el tío Luis también estuvo predicando. Amén. Dios te bendiga, Luis, hijo. Y recuerdo que ese último día ya estábamos recogiendo, hermanos, habíamos terminado de predicar, estaban recogiendo los hermanos la megafonía, estaban recogiéndolo todo, y llega un hombre con unos 60 años aproximadamente, muy delgado, y traía unos papeles en la mano. Y ahora llega llorando donde mí y me dice, mira, cojo los papeles, comienzo a leerlos, y era un diagnóstico de un cáncer pulmonar con metástasis terminal. Y aquí el hombre comenzó a llorar y me dijo, yo he escuchado lo que has predicado. ¿Tú crees que Dios a mí me puede amar y me puede ayudar? Me preguntó. Y le dije, no se trata de que yo crea que Dios te puede sanar, se trata de que tú creas que Dios es real y de que tú creas que si Dios te puede sanar. Y le dije, ¿tú crees? Y él me dijo, sí. Aceptó a Cristo, oré por él y se marchó. Terminó la campaña, le dije, mira, te voy a dar un flyer de estos, aquí tienes la dirección de la iglesia. Si algún día quieres venir, pues eres bien recibido. Vale.
Nos marchamos, empezamos a hacer los cultos de nuevo presenciales en la iglesia allí, y a los 20 o 25 días estoy predicando y ahora entra por la puerta este hombre, entra gritando, dando brincos, y claro, yo estaba predicando y me paro de predicar porque al principio no conocía quién era, y entra con un papel también en la mano. Cuando veo el papel en la mano, el Señor me hizo recordar quién era. Y me dice, mira, dice, mira lo que tengo. Pues me bajo de la estrada, cojo el papel y ahora leo, hermanos, y el diagnóstico había cambiado totalmente. Ya no había cáncer en los pulmones, no había metástasis y estaba sano completamente para la gloria y la honra del Señor. Aquello fue impresionante, impresionante. Tengo una pregunta diferente, Jesús, que me voy a salir del esquema, pero luego seguimos con las nuestras. Habrá gente, Miguel, por lo que me estás contando, que has pasado mucho, porque estás resumiendo tu vida en segundos. Pero aún resumiéndolo en segundos, si la pudiéramos coger a peso, las manos se caerían para abajo. ¿Qué dirías a estas personas que dirían, es que yo también estoy pasando por estos baches, pero a él el Señor le ha transformado? Porque tú, aún estando en el Señor, te pasó todos estos problemas, ¿no, Miguel? Claro. Todo me ha pasado dentro del Señor. Yo me convertí al Señor con 17 años. Vale. Cuando tú tenías todos esos problemas, porque pienso yo que te vendrían pensamientos de dejarlo todo y decir, mira, hasta aquí. Estoy a tu lado y me pasa esto, nunca he conocido el mal y estoy pasando encima por esto. Hasta aquí lo dejo. Porque habrá muchos aquí que habrán pasado eso, pero lo han dejado. ¿Qué consejo le dirías a esas personas? Pues, ¿qué consejo les daría a estas personas que se han apartado de Dios porque han venido problemas o han venido circunstancias adversas a su vida? Pues les diría que Dios no tiene la culpa de nada. Que no podemos siempre volvernos contra Dios y golpear contra el cielo cuando llega la dificultad, cuando vienen los problemas, cuando vienen esos momentos difíciles. Que Dios no tiene la culpa, que Dios no es el culpable. Que Dios no es el culpable, y además tenemos que entender una cosa, que a veces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles para poder forjar nuestro carácter y hacernos entrar dentro del propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas, porque Dios es un Dios de propósitos. Y para cada uno de los que están escuchando en esta noche, en este live, aunque suene mucho atópico, Dios tiene un propósito para ti. Es la realidad. Tú no estás aquí en este mundo por estar, no fuiste creado por la casualidad, y menos si estás en este directo, si estás escuchando en esta noche estas palabras. Quiero que entiendas que es Dios quien te está hablando y quien te está diciendo que todo lo que has sufrido, que todo lo que has padecido, que todo lo que has pasado ha formado parte también de la voluntad de Dios. Tal vez has tomado decisiones o has hecho cosas que no debías de haber hecho, y eso trae unas consecuencias, pero dentro de todo eso Dios nunca ha dejado de tener el control. Y si Dios ha permitido que tú pases por circunstancias, si tu matrimonio se ha roto, si la enfermedad ha golpeado a la puerta de tu casa o de tu vida, de tu familia, si has sufrido la pérdida de algún ser querido, quiero decirte que Dios no tiene la culpa, que son cosas que acontecen, estés en Dios o estés fuera de Dios. Ahora, si estás en Dios, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tienes su compañía, porque tienes su presencia, porque tienes su cariño, porque tienes su consuelo. Y aunque te rompas, si te rompes en las manos de Dios, Él siempre tiene la capacidad, el amor, la paciencia
para poder volver a restaurarte y hacerte de nuevo. Así que mi consejo es que te vuelvas hacia Dios. Que te vuelvas hacia Dios. Que no trates de entender el porqué. ¿Sabes? He llegado a una conclusión en mi vida después de tanto llorar preguntándole a Dios el porqué. Entendí algo que decimos con mucha frecuencia. A Dios no hay que entenderle, hay que obedecerle. No hay que preguntar a Dios jamás el porqué, porque nunca podremos entender a Dios. Tengo 41 años y desde los 17 que me convertí, pues llevo un montón de años, ¿no? En el Señor. Y cada día que pasa yo sigo entendiendo menos a Dios. Cada día entiendo menos lo que Dios hace, cómo Dios actúa y cómo Dios obra. Entonces Dios me ha enseñado a no preguntar más por qué, sino a preguntar para qué. ¿Para qué Dios permite que esto acontezca en mi vida? ¿Para qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Para qué estoy pasando por este proceso? Dios tiene que cambiarnos, Dios tiene que transformarnos, Dios tiene que moldearnos. Dios tiene a veces que redirigir nuestra vida, porque si nos deja como seguimos caminando, nos salimos de su propósito y de su plan y Él no puede cumplir su voluntad con nosotros. Y Dios va a intentar por todos los medios que tú y yo podamos entrar dentro de su propósito. ¿Por qué? Porque si tú vives una vida fuera del propósito de Dios, no te vas a encontrar satisfecho ni satisfecha. Jamás. No vas a ser feliz. Aunque tengas dinero, aunque tengas salud, aunque tengas familia, aunque tengas lo que tengas, si tú no descubres cuál es el propósito de Dios para tu vida y entras dentro de Él, jamás te sentirás satisfecho ni satisfecha. Vivirás una vida insípida. Es más, no vivirás, subsistirás como subsiste cualquier animal de la tierra, como un gato, como un perro. Subsistirás, pero no tendrás vida. Cuando vives una vida verdadera, cuando conoces el propósito de Dios, cuando entiendes para qué Dios permitió que nacieras. Y tú no has nacido simplemente para ser uno más. No has nacido para calentar la silla de un culto, no has nacido para sufrir tampoco. Tú que dices, es que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no te creó, Dios no creó a nadie para vivir sufriendo. Dios te creó porque tiene un propósito y un plan perfecto. Y eres especial. Dios te ha dado una capacidad especial que ninguna otra persona tiene en algún área de tu vida, y tienes que descubrirla y entender que es ahí donde Dios quiere que su nombre sea glorificado a través de tu persona. Pero tienes que conocer, lucha por conocer el propósito de Dios. Como ha dicho nuestro hermano Moisés, voy a salir un poco de las preguntas habituales. Quiero preguntarte en esta noche, Miguel, ¿en qué momento de tu vida Dios te ha usado para desposeer a alguien? Pues la verdad que es un área donde el Señor, por su gracia y por su misericordia, pues me ha buscado un montón. ¿Por qué? Porque mi llamado pues ha sido siempre a ir abriendo iglesicas, a evangelizar y abrir iglesicas, empezar desde cero, ¿no? Abriendo campos nuevos en el Señor. Y claro, pues todo ello conlleva mucho moverte en la liberación, y más en los tiempos en que vivimos, ¿no? Pero pues ahora mismo no recuerdo cuántas veces el Señor me ha usado para liberar a alguien, pero es un área donde Dios me ha usado mucho. Hay casos que sí que he marcado en mi vida, hay casos muy fuertes donde verdaderamente fue algo espectacular, algo de película de Hollywood, ¿no? Sí. Y es una realidad, al igual que existe Dios, existe Satanás, que el Señor lo reprenda, que es algo que hoy intenta mucha gente desmitificar y decir que Satanás no existe, Satanás no es real, Satanás es un mito, pero no, Satanás es más real de lo que nos imaginamos y tiene más poder del que a veces pensamos, aunque siempre trabaja bajo la permisividad de Dios.